Hola, soy Ángel Sánchez de nuevo y empezamos una serie de videos para poder compartir con cualquier persona ese conocimiento que cualquier persona requeriría para poder vivir con salud, con longevidad, con calidad de vida, con vitalidad y con energía. Y mencionaba en videos anteriores una serie de detalles, de puntos que habría que hacer para poderlo lograr. El primer punto era la alimentación. Y yo les había prometido que íbamos a hacer un video exclusivamente de la alimentación. ¿Qué es la alimentación? Es un mecanismo por medio del cual estamos ingresando a nuestro cuerpo los alimentos precisos de los cuales el cuerpo va a obtener todos los nutrientes que requiere cada órgano, cada tejido, cada sistema. Cada órgano, cada sistema requiere de todos los nutrientes, pero a veces requiere en especial un poco más de alguno de ellos, de una manera muy precisa, todos y en la cantidad precisa y adecuada. Y para eso sirve la alimentación. Pero desgraciadamente, una enorme cantidad de personas no tiene conciencia de la alimentación. Y en lugar de pensar, ¿qué requiere mi cuerpo el día de hoy? ¿Qué nutrientes necesito? ¿Qué alimentos requiero comer para que de ahí el cuerpo obtenga los nutrientes que el cuerpo requiere? En lugar de pensar qué me conviene y qué no me conviene, piensan qué se me antoja y qué no se me antoja. Y generalmente lo que se nos antoja no nos conviene. Y lo que nos conviene no nos gusta. Así que hay una enorme cantidad de personas que tienen una alteración de la nutrición y eso trae como consecuencia alteraciones funcionales que se llaman enfermedades y envejecimiento prematuro también. Así que quisiera que me permitieran pues mostrarles desde mi punto de vista, en que esos casi 43 años de ser médico en el ejercicio profesional de la salud, lo que yo he podido aprender por 2 años de la alimentación. De la alimentación encaminado a que no lleguemos a estar enfermos. Y que encaminado a que no nos hagamos viejos tan rápido. Encaminados a que aunque tengas muchos años, no se te noten tanto y no te duela nada. Que estemos perfectamente bien. Porque es suficiente información que nos muestra que si hiciéramos las cosas correctas, deberíamos comenzar a envejecer por arriba de los 70 años. Así que si alguno de ustedes tiene menos de 70 años y ya se le notan los achaques y la vejez, eso se llama envejecimiento prematuro. Y es lo que domina el mundo ordinario. Bueno, vamos a ver, ¿qué podríamos hablar? Número uno, tal vez de las cosas más importantes que hay en nuestro medio, en el mundo occidental, es que no nos gustan los vegetales, las verduras, los vegetales en general. Y esto es terriblemente importante, agregar a nuestra alimentación una gran cantidad de vegetales. Por muchas razones, en los vegetales van todas las vitaminas, todos los minerales, van enzimas, van muchos nutrientes que no quisiera meterme a mencionar cada uno de ellos, muchos nutrientes y fitonutrientes que son muy importantes para mantener nuestro cuerpo trabajando perfectamente bien por muchos años. Hay una demostración bien clara de que la gente que come vegetales en más cantidad vive mucho más saludable que los que no comen vegetales. Hay personas que no les gustan las verduras y por supuesto tengo absoluta seguridad que son personas que no son tan saludables como los que las comen. ¿Cuáles? Todos. Lo ideal sería que comiéramos por lo menos un 80% de vegetales crudos y un 20% de vegetales hervidos o cocidos al vapor, no demasiado cocinados, solamente esos que truenan en la boca, porque hay algunos que deberíamos de comer de esa manera, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, las calabacitas, los chayotes, esos deberíamos de comerlos de esa manera cocinados. Y hay otros más. Bueno, todos los vegetales en primer lugar en gran cantidad, en mayor cantidad que cualquier otra cosa. También deberíamos estar comiendo frutas, varias veces fruta. ¿Saben ustedes que requerimos una gran cantidad de vitamina C? De acuerdo al doctor Linus Pauling, doble premio Nobel, él nos demostró que nuestro cuerpo requiere aproximadamente 3.000 miligramos de vitamina C al día de ascorbatos. Aunque nos dice las instituciones de salud que requerimos solamente 80 miligramos para tener una salud mínima. Pero ¿quién quiere tener una salud mínima? Yo creo que queremos tener una salud máxima. Es que necesitamos tener la dosis óptima para que todo el cuerpo trabaje bien. Los ascorbatos son
parte importantísima del funcionamiento de todo nuestro cuerpo para la producción de ATP. Y el sistema inmune no trabaja sin una vitamina C. Muchas funciones vitales no se llevan a cabo si no hay suficiente cantidad de vitamina C. ¿Y dónde está la vitamina C? Principalmente en la fruta. Y la gente le pregunto, ¿comes fruta? Sí. ¿Cada cuándo? Pues cada semana. No, así no funciona. No funciona. Necesitamos... ¿Sabes tú que la vitamina C se elimina por la orina en 4 o máximo 5 horas? Entonces quiere decir que necesitamos comer cada 4 o 5 horas una fruta, una pequeña fruta, la fruta que sea. Todas las frutas tienen buena cantidad de vitamina C. Claro, hay frutas que tienen mayor cantidad de vitamina C, los cítricos sobre todo, la guayaba, las fresas, pero todas las frutas en general tienen buena cantidad de vitamina C. También algunas verduras crudas. Así que frutas y verduras. Proteínas. Hay una gran discusión respecto a las proteínas. Yo no soy vegetariano, aunque fui vegetariano un tiempo, pero admiro a la gente que es vegetariano. No es ni más malo ni más bueno. Porque si tú tienes el llamado, la sensación de el gusto, el placer de ser vegetariano, sé vegetariano, pero lleva balanceada tu alimentación. Porque el problema de muchos vegetarianos es que no están comiendo la cantidad suficiente de proteínas, de aminoácidos, y entonces entran en desbalance nutricional. Si tú no sientes el deseo de ser vegetariano, pues no seas vegetariano, no tienes que ser vegetariano. Ahora, ¿qué proteínas son las ideales? Lo ideal son los pescados y los mariscos. Aunque los detractores dicen que en el mar hay mucho mercurio, pues sí, pero a lo mejor sí. Pero es mucho menos el daño del mercurio, la poca cantidad de mercurio que tiene, comparado con los daños que producen las demás proteínas. Por ejemplo, el pollo. La inmensa mayoría de pollos que se venden en el comercio fueron tratados muy mal en las granjas productoras de aves. Se les trata muy mal, terriblemente mal a las aves. Entonces las aves viven permanentemente bajo mucho estrés desde que nacen hasta que las benefician, porque así le llaman a matarlas, beneficiarlas. Y ese estrés significa adrenalina que circula en la sangre de los animalitos, y luego al comernos a nosotros estamos llevándonos toda esa adrenalina a nuestro cuerpo, que no es nada saludable. Y luego, por otro lado, un pollo que debería durar y crecer el adulto 4 o 6 meses, los hacen crecer en 2 meses. Antes dice la gente que les metían hormonas. Ahora lo que hacen es, con ingeniería genética, los hacen crecer mucho, muy rápido. No es bueno para nuestra salud. Y pues el cerdo, a mí, creo yo, igual que concordamos muchos nutriólogos y médicos, que no es lo adecuado porque tiene gran cantidad de grasa altamente saturada. Entonces sería mucho mejor la res. Ojalá que no fueran reses que les pongan hormonas, pero eso va a ser muy difícil saberlo. Pero si yo pudiera escoger, lo mejor serían pescados, segundo lugar mariscos, tercer lugar la res. ¿Okay? Y también pudieran ser los huevos, aunque también lo ideal sería que fueran huevos criados de gallinas criadas en tu casa, o lo más natural posible. Eso sería lo ideal. Hay otras fuentes de proteínas, como son las semillas grasosas, las nueces, las almendras, algunos granos y cereales, por ejemplo las lentejas, la quinoa y otros más, pero en la mejor proteína que acabo de mencionar. Hay quesos también que tienen buena cantidad de proteínas, pero desde mi punto de vista, los quesos deberían ser quesos viejos, quesos muy maduros, quesos muy fermentados, porque los quesos ya fermentados, ya los lactobacilos del queso ya se comieron toda la lactosa. La mayor parte de seres humanos adultos no tenemos lactasa, la enzima para digerir la lactosa de la leche. Entonces no es conveniente, porque al llegar al intestino, si no está bien digerida la lactosa, sufre putrefacción e inflamación del intestino. Los adultos, en la mayor parte de los adultos. Hay grupos humanos que toda la vida han tomado leche y lo único que comen es leche y ya tienen lactasa a pesar de que sean adultos. Pero nosotros, los occidentales, no, la mayor parte no tenemos lactasa de adultos, así que no es conveniente. Pero los quesos viejos ya no tienen prácticamente nada de lactosa, así que sí podríamos comerlos. Esos quesos que apestan, entre más apestosos, son más digeribles y son mejores para nuestra salud. Bien, lo dejamos ahí. No se necesita comer tanta proteína como la gente come. Muchos hombres, sobre todo hombres,
comen mucha proteína, mucha carne, mucho más de lo que el cuerpo requiere. Necesitamos más vegetales que carne. Y a todas las edades. Ahora, si haces mucho ejercicio, tal vez pudieras necesitar un poquito más de proteínas. Pasamos a los carbohidratos. La mejor fuente de carbohidratos no es los carbohidratos refinados. Lo ideal es no comer nunca carbohidratos refinados, azúcares, dulces, postres, refrescos embotellados. Todo lo que son azúcares refinados no es conveniente para nosotros por muchas razones. Una de las principales causas de diabetes y de aumento de peso es la gran cantidad de carbohidratos refinados que consume la mayor parte de la gente. No es lo saludable. Los mejores carbohidratos son carbohidratos mixtos o compuestos, que son los que vienen en los granos, semillas, cereales. Pero ten cuidado, los cereales de caja tienen gran cantidad de azúcar. Las cajas de arroz, de maíz tostado y aplastado no son lo adecuado. Algunos de ellos tienen más de 50% de azúcares. No es lo adecuado. Cuando hablo de granos, semillas, cereales, serán el arroz, los frijoles, las lentejas, el garbanzo, el trigo integral, la cebada. Y de todos ellos, ¿cuál es el más nutritivo de todos? Para mí, las lentejas y la quinoa. Porque además de que tiene buena cantidad de carbohidratos mixtos o compuestos, también tiene proteínas, tiene todos los nutrientes, tiene buena cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales. Algunas vitaminas que se destruyen con el calor, por ejemplo la vitamina C se destruye con el calor, pues ya no las tiene, pero eso lo compensamos con la fruta y la verdura. ¿Okay? Entonces, son macronutrientes, necesitamos gran cantidad de carbohidratos mixtos o compuestos. Y si tú haces mucho ejercicio o estás muy joven, requieres mayor cantidad de granos, semillas y cereales. Esa es tal vez una de las fuentes más importantes de comida. La cantidad más grande de comida deberían ser los carbohidratos refinados. Si ya eres grande de edad, de 45, 50, 60 años, y no te mueves, no haces ejercicio, no eres dinámico, bájale a los carbohidratos. Porque todos los carbohidratos que el cuerpo no utiliza para producir energía, los va a acumular en forma de grasa. Así que baja los carbohidratos, aumenta la cantidad de vegetales, aumenta la cantidad de frutas para que el cuerpo le haga bien. Así de una manera muy general es esto. Ahí quiero mencionar, yo también por favor aquí, si me permiten, una salvedad. Hay un investigador por ahí que publicó un trabajo de investigación hace muchos años, que luego fue secundado por muchos otros, hace muchos años, hace más de 40 años, donde él hablaba de que nuestro cuerpo requiere mayor cantidad de ácidos nucleicos y los alimentos que contienen más ácidos nucleicos para reparar los daños en los cromosomas, es la base del no envejecimiento, eran las sardinas enlatadas. Esa latita pequeña de sardinas que tiene 100 gramos, que es bastante barata, que cuesta $1, cuestan 15 pesos en México, más o menos es el promedio. Esa latita de sardinas, si nos comiéramos una latita de esas 4 o 5 veces a la semana, él mencionaba que en 3 veces es suficiente para que se note la gente mucho mejor. Y yo tengo muchísimos años recomendándolo a mis pacientes y de verdad los resultados son bastante notorios. Yo mismo lo consumo y lo consumo generalmente a media tarde como el snack de media tarde. Es muy cómodo, es barato, es muy simple. Se puede comer así directo de la lata o se puede mezclar con vegetales para que le dé un sabor diferente si no te gusta el sabor. Solamente con aceite vegetal, el puro aceite vegetal es suficiente. Eso para mí es muy importante para inducir procesos de no envejecimiento. Y por último, quiero mencionar a ustedes alcalinizar nuestra sangre. El pH normal de la sangre debería ser un poco alcalino, o sea, debería ser 7.3 en adelante. No tanto, 7.2, 7.3, 7.4. Pero la mayor parte de las personas, por el tipo de vida que estamos viviendo, por la alimentación que tenemos, la comida con fast food prefabricada, con colorantes, con pesticidas, etcétera, y no contiene todos los nutrientes. Entonces, y esto hace que la gente viva un pH
ácido. El estrés, la falta de ejercicio hace que la gente viva un pH ácido. Y el pH ácido induce a más enfermedades y más envejecimiento. Inclusive mencionan que el cáncer se da más fácilmente en pH ácido. Que la gente que tiene un pH alcalino vive mucho más saludable, tiene menos enfermedades, menos tendencia al cáncer. ¿Cómo hacemos para que la gente tenga un pH alcalino en su sangre? Pues yo he optado por tomar una botella como esta y ponerle agua y le pongo un chorrito de jugo de limón, un poquitito de bicarbonato de sodio y un poquito de sal marina y un poquito de espirulina en polvo para que sea agua alcalinizada y mineralizada. Y esa es la única agua que estoy tomando generalmente. Preparo una botella, me la termino, preparo otra, me la termino y le pongo hielos. A veces cuando no tengo tiempo, preparo 2 o 3, los meto al refrigerador y así me las voy tomando. Eso haría que el cuerpo tendría más radicales alcalinos, nuestra sangre sería más alcalina. Eso, y por otro lado, la respiración. Está bien demostrado que si yo hiperventilo frecuentemente, varias veces al día. ¿Qué es hiperventilar? Unas 20 o 30 veces. A lo mejor hasta te mareas un poquito. Es suficiente para la hiperventilación. Elimina dióxido de carbono. Y al eliminar dióxido de carbono, caes en alcalosis. Y si eso lo haces frecuentemente, te va a ayudar porque oxigenas más todas tus células y le bajas al pH, perdón, lo subes, lo pasas al término de alcalino. Eso nos da energía, hace que el tener mayor cantidad de oxígeno, hace que todas las células y las neuronas tengan mayor cantidad de energía. Tienes sueño, te estás durmiendo, hiperventila un ratito, 20 veces, y te vas a sentir mucho mejor, rápidamente recuperas la energía. Esto no lo hacen las personas, pero es muy fácil. Los orientales nos han enseñado muchas veces, durante muchos siglos, que la respiración es la base de la energía, y no lo hacemos. Olvidé mencionar cuando hablaba de las frutas, que las frutas lo ideal sería que fueran de la estación, o sea, frutas que se están dando en este momento en los árboles, y de la región donde vives. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Con mucha frecuencia las frutas las cortan cuando no están maduras todavía, porque en ese momento si las cortan todos cuando se dé el tiempo, el precio está muy bajo. Cuando hay mucha fruta, el precio está muy bajo. Así que las cortan cuando no están maduras, las guardan, cuando sube el precio, entonces las sacan, las maduran rápidamente, poniendo algunos gases, y al madurarlas rápidamente, maduran. Pero como no fueron maduradas en el árbol, les faltan nutrientes. Muchos de ellos están muy deficientes de nutrientes y además no tienen ni siquiera sabor. No sé si ustedes han comido fruta que no tiene sabor. Es porque fue madurada a fuerza y cortada antes de la madurez. Son frutas que no tienen todos los nutrientes adecuados. Los plátanos se los comen verdes casi, cuando no están los carbohidratos bien maduros. Las verduras, hay ocasiones en que fueron cultivadas con pesticidas y fertilizantes, así que desgraciadamente no podemos saber cuál sí, cuál no. Y yo no creo tanto, no siempre creo en los vegetales que dicen que son orgánicos. No creo yo el 100% en ellos. Lo ideal sería que aprendiéramos en un pedacito de terreno de nuestra casa a sembrar nuestras hortalizas. Es sencillo, es muy simple. Consigue las semillas y requiere muy pocos cuidados. Ojalá que algún día tuviéramos la educación para hacerlo. Bueno, esto así de una manera general y de manera muy sencilla es lo que yo les podría compartir, que sería muy bueno aprender a comer. Hay que recordar que necesitamos tomar por lo menos 2,5 litros de líquidos al día. Y un detalle importantísimo, una costumbre muy importante que hay que mencionar. Mira, para que los alimentos al llegar al estómago se digieran, ¿qué es la digestión? Es la partición de los alimentos en pedacitos para que pasen ya partidos en pedacitos, en fracciones pequeñas, en moléculas pequeñas, que al llegar al intestino se puedan absorber. ¿Y qué es lo que hace que se digieran las proteínas, por ejemplo, en el estómago?
el jugo gástrico. ¿Qué es el jugo gástrico? Es ácido clorhídrico con enzimas digestivas. Son muchísimas enzimas. Así que llegan los alimentos, empezamos a masticar, llegan los alimentos al estómago y el estómago, vamos a decirlo de forma alegórica, le toma medida a los alimentos que estamos comiendo y entonces va a producir exactamente el jugo gástrico preciso para digerir los alimentos que llegaron allí. Pero si estamos tomando líquidos junto con los alimentos, ¿por qué tomamos líquidos junto con los alimentos? Porque no masticamos. Porque no masticamos suficiente. Si masticáramos siempre, mucho, hasta que esté hecho papilla, no lo podríamos pasar. Entonces no necesitaríamos tomar líquidos junto con los alimentos. Como no masticamos, solamente machacamos los alimentos y nos los pasamos así, entonces lo empujamos con líquido. Otro bocado, lo masticamos y lo empujamos con líquido. Entonces llega al estómago los alimentos con muchísimo líquido y ese líquido diluye el jugo gástrico. Entonces, un jugo gástrico diluido no tiene la fuerza para poder digerir los alimentos. ¿Qué hace el estómago? En un acto heroico, tiene que producir mayor cantidad de jugo gástrico y mayor cantidad de jugo gástrico y mayor, pero aún así no alcanza para digerir los alimentos. Lo que pasa es que cuando pasa esto, es que la digestión se vuelve muy lenta. No alcanza, los alimentos, el cardias es la salida del estómago, no se abre hasta que los alimentos están bien digeridos. Y como no se han podido digerir porque están diluido el jugo gástrico, entonces lo deja ahí dando vueltas y mucho tiempo, muchísimas horas más. Se vuelve la digestión muy lenta. La gente está con la barriga inflada de que tanto tiempo que pasa ahí con los alimentos en digestión. Y termina por cansarse el estómago y llega un momento en que tiene que abrir la compuerta y suelta los alimentos en semidigestión al intestino. En semidigestión, y entonces esos alimentos en semidigestión sufren putrefacción en el intestino y forman colitis. Pero el exceso de jugo gástrico en el estómago, a consecuencia de que se diluyó el jugo gástrico y el estómago está produciendo más jugo gástrico para salvar la digestión, termina produciendo gastritis. Así que produce gastritis y al llegar al intestino va a producir colitis. Todo porque no estamos masticando bien y porque estamos teniendo que tomar líquidos junto con los alimentos. Así que si masticáramos mucho y no tomáramos líquidos junto con los alimentos, haríamos una mucho mejor digestión. No habría colitis, no habría gastritis, no habría colitis tanta. Y podrías tomar un poquito de líquido. Y el otro detalle es que dentro de los alimentos va la grasa. Y la grasa se tiene que digerir al salir del estómago, al pasar por el duodeno. El primer paso al pasar por el duodeno, ahí está la salida del líquido biliar para que se digieran las grasas. Pero las grasas tienen que estar emulsionadas, o sea, hechas en pedacitos, fracciones muy pequeñitas, muy pequeñitas. El proceso de la digestión en el estómago se mueve y se mueve, se mueve. Entonces ya pasan las pequeñas partículas de grasa en pedacitos muy pequeños para que cuando llegue el jugo biliar la digiera. Pero si tomamos refrescos embotellados o refrescos o bebidas frías hasta con hielo, porque la gente normal para acompañar la comida toma líquidos fríos hasta con hielo. ¿Qué pasa? La grasa con el frío, ¿qué le pasa? En lugar de digerirse en pedacitos pequeños, se acumula, se hace duro, se hace sólida. La grasa se hace sólida con el frío. Entonces, estás tomando líquidos con fríos y la grasa se hace sólida. Cuando pasa al intestino, no es tan fácil que se digiera porque está tan sólida que el jugo biliar no la puede digerir. No es tan saludable para la vida. ¿Qué hacen los orientales cuando están comiendo? Toman una tacita pequeña de té calientito. Eso es saludable. Un poquito de té al principio, durante o al finalizar la comida de té caliente es mucho más fácil para digerirlo. Así que, ¿quieres hacer una digestión saludable? Desde 1 hora antes de los alimentos ya no tomes líquidos. Nada durante los alimentos y espérate hasta 2 horas de que terminaste de comer para que ya sea casi terminado la digestión para que puedas volver a tomar líquidos. Y eso sí es lo más saludable. Tengo muchos años haciendo esto con la gente y lo que les digo, pues lo he podido comprobar durante muchísimos años. Se aprende mucho dando consultas.
Y por último, si quieres tener una buena digestión, tienes que estar feliz. Una gente contenta, relajada, que durante los alimentos está contento, en armonía con su familia, que no está con el teléfono celular y la angustia o no está viendo la televisión. Una gente que convive con los demás en estado de familia y agradable, hace una mejor digestión y es mucho más saludable. Les dejo esto de tarea. Y yo estoy seguro que simplemente siguiendo estos pequeños detalles que les acabo de mencionar, se podría vivir con mucho más salud. En otros videos próximos vamos a hablar del efecto de las hormonas en nuestro cuerpo y por qué cuando empezamos a perder las hormonas empezamos a envejecernos y cómo contrarrestar eso. Bueno, buen día.